El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. ¿Cuántos saben qué es clamar? Dolerse, gemir, llorar, suspirar, desear, condolerse. He oído el clamor de mi pueblo, le dijo Dios a Moisés. Un clamor es un llamado a despertar, a un despertar espiritual nacional. Un clamor a Dios es para que su gloria sea manifestada y obre con un poder extraordinario. Es un llamado a la iglesia a buscar el rostro de Dios, a apartarse del pecado y dejar de comprometer su fe y abandonar la autocomplacencia. No, yo no voy, me da flojera. ¡Pac! Una película. Autocomplacencia. No, yo no voy, voy a ir para acá. Autocomplacencia. Un clamor es un llamado de Dios y es un llamado a la acción. Como en aquellos momentos determinantes en la Biblia, cuando el pueblo de Dios oraba unido, cuando quebraban sus ídolos y de nuevo rendían su vida al Señor. Un clamor es algo que une a los creyentes, los identifica, uno sabe quién está caliente o por lo menos quiere calentarse. Uno sabe quién quiere las cosas de Dios y quién no le importa más que su propia complacencia, porque un clamor une a aquellos cristianos que sienten la necesidad urgente espiritual en la iglesia y la necesidad desesperada de ser parte de la solución. ¿Qué pasaría si miles de cristianos suplicaran a Dios por un despertar espiritual? ¿Qué pasaría si se levantaran las voces en la nación para pedir un avivamiento y Dios escuchara desde el cielo y sanara nuestra tierra? ¿En qué consiste un movimiento de clamor? Porque la verdadera unidad viene solo a través del Evangelio de Jesús. Un clamor une en humildad, un clamor une en arrepentimiento, un clamor une en oración para un despertar espiritual, porque se une con otros creyentes que tienen el mismo sentir. Sin duda, como vemos en la Escritura, la esclavitud produce en el pueblo clamor. Y la esclavitud quita la tibieza y nos hace reconocer que hemos perdido el verdadero amor y la misericordia por los perdidos. En un avivamiento verdadero hay quebrantamiento, hay arrepentimiento. Y viene el conocimiento de que Cristo es el único que puede salvar, que puede sanar y puede avivar una nación. Es por eso que el libro de Éxodo nos cuenta la historia de Moisés. Hacía años que Moisés había huido de Egipto y ahora se encontraba bregando con las ovejas de su suegro. Porque ser pastor no es fácil, ni en lo natural, ni en lo espiritual. El pastorado es uno de los 5 ministerios o dones registrados en el libro de Efesios para liderar la iglesia en un trabajo de apacentar y buscar buen pastos para las ovejas. Pero muchísimas veces las ovejas no quieren comer el buen pasto. Escarban, pero no comen.
En lo natural, Moisés era pastor del rebaño de su suegro Jetro. Dice la Escritura, una vez llevó las ovejas más allá del desierto y llegó hasta Horeb, dice, la montaña de Dios. El ángel de Jehová se le apareció en forma de llama de fuego en medio de una zarza ardiente. Habían pasado 40 años desde el día en que Moisés había huido de Egipto, donde su pueblo Israel vivía en esclavitud. Y Dios siempre nos va a llevar al desierto para encontrarse con nosotros. Y cuando hayamos perdido en el desierto de las pruebas el brío, el atrevimiento, la autosuficiencia, entonces recién nos va a hablar. 40 años había estado este hombre en esa situación. 40 años es mucho tiempo, que ya Moisés pensaba que él jamás iba a ver la liberación de su pueblo. Y cuando estamos cansados de la vida, como un pan bien machacado, bien molido, que una vez molido ya no sirve para otro uso, pensamos que ya no queda tiempo para cumplir nuestros sueños. Pero Dios no piensa como nosotros. Él está esperando hasta que clamemos y le digamos, no puedo avanzar sin tu ayuda. No puedo avanzar sin tu presencia. Necesito tu ayuda. Moisés ya estaba cansado, con pasos lentos, hastiado de hacer lo mismo todos los días. Cuando llegó hasta la montaña, símbolo de la presencia de Dios, y de repente el hombre miró hacia lo lejos y vio una zarza que ardía sin consumirse. Esa zarza imponía distancia, respeto y al mismo tiempo lo sobrecogió. Ahí en Éxodo 3 tenemos toda la historia de la intimidad del gran yo soy con Moisés y el fuego que atrae, el fuego que sobrecoge, porque ahí la historia tiene un encanto especial, porque Dios lo llamó a este hombre a través de una zarza que ardía sin consumirse. Y esto nos enseña la necesidad de dos cosas, de adoración y de intercesión. La adoración produce fuego, y ese fuego produce en el hombre una actitud de respeto profundo. Ahí fue donde Moisés escuchó una voz que decía, no te acerques aquí. Quita las sandalias de tus pies. Quiere decir, si seguís caminando igual, no puedes estar en mi presencia. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra sagrada. Quitarse las sandalias significa quitarse todo el poder humano, todo privilegio, toda autosuficiencia, todo dominio y control de la situación. También significa desnudarse, quitarse toda la insensibilidad, la inconsciencia, la irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque el que se descalza y pisa se hace más sensible, se hace más sensitivo. También se hace sentimental al lenguaje de la tierra, porque comienza a sentir el palpitar, el latir de la tierra.
Por eso es que cuando una persona está acostumbrada a caminar de zapatos se saca y no puede pisar algunos. Cuando a los niños no se los deja que caminen sin zapatos, le saca usted el zapatito y el niño no puede ni caminar. Y las personas adultas también que no saben andar descalza, no saben cómo caminar cuando se saca el zapato. Y ellos ahí comprenden su limitación, porque la verdadera grandeza está en la humildad. Como dijo Moisés, heme aquí, que quiere decir, aquí estoy, Señor. Dios mismo fue quien indicó a Moisés cómo él podía entrar en una verdadera actitud de adoración. A él no podemos entrar irrespetuosamente. Debemos respetar la grandeza de su humildad. Y así Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él, en humildad, en sencillez, porque son dos actitudes que hacen posible la adoración verdadera. A partir de aquí, Moisés se convirtió en un verdadero adorador y siguió desarrollando una intimidad, una amistad, una cercanía con Dios de manera efectiva y respetuosa, porque dice la Escritura más adelante que Moisés hablaba con Dios cara a cara como habla un hombre con su amigo. Y uno de los pasajes sobresalientes de la vida de Moisés y de todo el Antiguo Testamento es la revelación del nombre de Dios. Porque esa revelación no constituye el final de un proceso de búsqueda, sino el principio de una misión. Yo soy el que soy, o yo seré quien seré. De modo que el ser de Dios se define en un ser y actuar, en el pasado, en el presente y en el futuro. Por eso dice la Escritura que Jehová no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces queda expresado en estas palabras: he visto, escuchado, he visto, escuchado el clamor de mi pueblo. El clamor se lo arrancaban los capataces. Yo conozco sus sufrimientos. Yo he visto la aflicción de mi pueblo. Yo conozco su lamento. Yo conozco su dolor porque he bajado a verlos. Pero también he bajado para librarles. Lo más seguro es que Dios ha escuchado también nuestro clamor en momentos desesperados. Todos, cuando la necesidad es personal, sabemos clamar perfectamente. Pero cuando la necesidad es general y colectiva, no nos duele nada. Pero cuando es personal, ahí sí sabemos gritar y llorar por una necesidad personal extrema. En una sala de emergencia, de cirugía, ahí se escucha el clamor. En una cama de hospital. Lo que no hemos entendido es que hay una gran diferencia entre nuestro clamar a Dios y nuestra oración. Porque en la oración presentamos al Padre una serie de peticiones y esperamos que Él nos responda como nosotros queremos. Pero cuando clamamos, sucede algo diferente. Porque el clamor sale en un momento desesperado, donde estamos dominados por el temor, donde tenemos pánico, donde no conocemos el futuro, donde tenemos dolor pero no lo podemos evitar. Y entonces nos tendemos en el piso de forma natural, esperando que su misericordia se manifieste.
Y lo grandioso del clamor humano es que Dios lo escucha. Él había escuchado el clamor de su pueblo, pero había escuchado también el clamor, la angustia de Moisés por el mismo pueblo, porque él ya pensaba que no iba a haber nada. Y dice la Escritura en Éxodo 17, del 3 al 6, pero ellos, dice, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. O sea que Dios acude a liberarlos, le manda un libertador, los saca de Egipto y apenas avanza, comienza el pueblo a quejarse. Ya no contra los egipcios, sino contra el líder que Dios les había levantado. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? Entonces Moisés clamó a Dios diciendo, ¿qué hago con este pueblo? ¿Qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme. Y el Señor le dijo a Moisés, pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé frente a ti sobre la roca. En el monte Sinaí, golpea la roca y saldrá el agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó y el agua brotó a chorro a la vista de los ancianos. De igual manera, cuando el pueblo clamaba por liberación, Dios les escuchó y respondió justo a tiempo. En la conversación, en el diálogo con Dios, Moisés descubre el deseo de liberarlos del pecado, de liberarlos de la opresión a su pueblo. Porque orar es dejarse de mirarse a sí mismo y escuchar el llamado para mirarlo a Él y a su misión como propio. Adorar, por tanto, nunca será una actitud pasiva. Adorar es dejar que Dios nos contagie con sus sentimientos, con su querer y con su prisa para liberar. Y Él nos lanza a la misión primero enamorándonos de Él. Primero nos enamora de Él y después nos enamora de la misión. Porque una sed se apoderó de Moisés en medio de todos sus trabajos fatigosos. Porque Moisés estaba continuamente entregado a la búsqueda del rostro de Dios, del Dios en el que Él mismo había hallado gracia y que le conoce por su nombre. La mayoría de la gente vive ajetreada y agitada por la vida diaria que lleva. Y por lo tanto disponen de poco tiempo para adorar. Pero tenemos que replantear con valor y con coraje lo que acercó a Moisés hasta la zarza ardiente. ¿Somos imprescindibles? No. ¿Debemos de pasar por las crisis del desierto? Sí. Porque nuestras seguridades deben ser conmovidas. ¿Tenemos que subir a la montaña? Sí, porque en la montaña vamos a aprender a vivir confiados solo en Él. ¿Qué muestra la zarza ardiente?
nos muestra que en Él tenemos todo por descubrir. Y esto requiere inversión de tiempo de nuestra parte. Si no, nos vamos a convertir en unos beatos reflexivos. Solo orando se aprende a orar. Y solo descalzándose uno se hace sensible al sentir de Dios por la naturaleza humana. Dije que dos cosas teníamos que aprender. Uno era la adoración y el otro era la intercesión. La adoración convierte a Moisés en siervo de Dios y siervo de sus hermanos. La adoración se traduce en servicio y disponibilidad. Si conoces a Dios, vas a tener las dos cosas. Las necesidades de los hermanos van a ser patentes para vos. Porque vas a participar del sentimiento de Dios al escuchar el clamor de su pueblo. Vas a sentir el dolor de su sufrimiento. No te olvides que Dios mismo bajó a librarlos en la persona de Moisés. Y todo el que de verdad se encuentra con Dios no puede dejar de oír el clamor del pueblo hoy. Esa es la manera de saber si estamos orando bien o estamos orando mal. El que llegue a adorar de verdad será el que va a estar capacitado para ser libre y para liberar. ¿Por qué? Porque va a conocer la voluntad de Dios. Siempre va a tener la mano extendida para el débil. Siempre va a tener la mano caída para levantar al caído. Siempre. Porque va a sentir lo que siente Dios. Por eso es que, hablándole Dios a Moisés, le dijo: anda, yo te envío a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Y ahí comienza el llamado de Moisés para una misión grande, con una historia de salvación para la nación de Israel. Dios estuvo cuidando de Moisés desde su nacimiento, preparándolo para la misión que más adelante él mismo le confiaría. Por eso es que primero lo preservó con su madre, después lo preservó con la hija de Faraón. Él conoció de cerca la esclavitud, él vio cómo eran sometidos sus hermanos, pero al final termina huyendo. Y lo vemos nuevamente pastoreando los rebaños de su suegro Jetro, donde él recibe un llamado de Dios desde la zarza ardiente. Ahora pues, le dijo, ve, yo te envío a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Y la primera voz que escucha fue: estás pisando tierra santa. El clamor llegó hasta mí, he visto cómo los esclavizan, cómo los oprimen, pero estás pisando tierra santa. Esto nos muestra que Dios escucha el clamor de su pueblo. Él no se desatiende de nuestros problemas. Siempre está atento a lo que nos sucede y nos responde, aunque muchas veces no entendamos la respuesta. La duda y los sentimientos de incapacidad se levantaron en el corazón de Moisés. Se levantaron en los jueces, se levantaron en los profetas y se levantan también en toda persona que sabe que en sus fuerzas no puede liberar nada. Porque nos sentimos incapaces cuando Dios nos confía una misión.
Pero la presencia de Dios nos da la fuerza y la valentía. Por eso es que el Señor le dijo a Moisés, yo estoy contigo. Y esta es la señal de que yo te envío. Cuando saques al pueblo de Egipto, me van a dar culto, me van a adorar en esta montaña. Moisés se abrió al misterio de Dios, porque él estaba admirado de que la zarza estuviera ardiendo sin consumirse. Y él seguramente mirando se preguntaba el significado. Siendo un hombre de Dios, pudo escuchar la voz que resonaba en sus oídos y en su corazón. ¿Cuánta sensibilidad espiritual nos falta hoy en día? Porque Dios convoca y la gente es sorda. Dios llama y la gente no aparece. ¿Cuánta sensibilidad espiritual le falta al pueblo de Dios? Por eso es que no podemos descubrir las cosas sencillas, las cosas maravillosas que el Señor tiene para hablarnos. ¿Por qué nos pasamos el tiempo esperando milagros así portentosos cuando Dios nos habla todos los días a través de las circunstancias y a través de su palabra? Moisés escuchó que Dios le llamaba y con fe le dijo, aquí estoy. ¿No escuchaste el llamado de Dios? ¿No escuchaste la convocación? Moisés no dudó de Dios, dudaba de él, dudaba que él pudiera cumplir esa misión, pero aún con sus dudas, con su deficiencia en el habla, su tartamudez, se puso en camino porque él sabía que Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho, yo estoy contigo. Dios activa y empuja la liberación a los que son suyos y les ayuda a superar sus complejos y les ayuda a superar su aparente incapacidad, como en el caso de Moisés. Esa incapacidad es la prueba de que Dios es el protagonista y el autor de la liberación. Y la intercesión aumenta porque el enemigo pone más carga para que nos desanimemos. Entonces Moisés, dice el capítulo 5, del verso 22 adelante en Éxodo, fue ante el Señor y protestó, Señor, ¿por qué me trajiste toda esta desgracia a tu propio pueblo? ¿Por qué me enviaste? Porque desde que me presenté ante el faraón como tu vocero, como tu mensajero, él se ha vuelto aún más brutal contra tu pueblo. Y tú no has hecho nada para rescatarlo. Porque el intercesor se convierte en la voz del pueblo ante Dios. ¿Por qué? Hay muchos por qué latiendo en el corazón de mucha gente sencilla. ¿Por qué? ¿Por qué? La oración será un lugar privilegiado para encarar nuestros miedos y nuestras preguntas difíciles si nosotros aprendemos a esperar en Dios. Todos los cristianos somos llamados a interceder, porque el deseo de Dios es que cada creyente sea activo en la oración intercesora, porque algo grande y maravilloso viene para el pueblo de Dios y para la nación. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.